Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Aquí les voy a presentar a un crack. Bueno, tuve la suerte, Jan, de trabajar contigo ahí en Multiplica. Jan Vergara es el co-founder y COO en Empower and Wellness, EMWE, Colombia, ¿no es cierto? Y bueno, para todo la TAM. Y también co-founder and CSO de Human, docente también, productor de televisión. ¿Qué cosa no has hecho, Jan? De alguna manera, comunicador social, un genio, te diría que de las personas y ahí, Jan, bueno, un honor tenerte acá, de las personas que más intelectualmente creativo, activamente leyendo libros, ¿no es cierto?, todos los días. Y de alguna manera, Jan lleva más de 20 años de experiencia ayudando a empresas, haciendo negocios, todo lo que tiene que ver con innovación, con creación de estrategia. Y nada, un honor, Jan, tenerte aquí. Así que eso, no sé si te quieres presentar un poquito, contarnos un poquito de ti, Jan. Nacho, nada, mil gracias a ti por esta invitación, a todo el equipo del Congreso, que realmente me encantó desde el principio esta invitación porque es un tema que me apasiona, que he venido, digamos, no trabajando directamente. Ahorita se van a dar cuenta que mi conexión, digámoslo así, con los recursos humanos es un tema muy transversal, pero realmente es un ADN que tengo porque definitivamente estoy convencido de que los que hacen que pasen las cosas en las organizaciones definitivamente somos las personas. Entonces, como que naturalmente y nativamente tengo un ADN muy conectado con todo el tema de la gestión del talento, que digamos es como me gusta verlo y como me gusta entenderlo siempre, la gestión del talento y de las oportunidades que hay, porque ahí es donde hemos venido trabajando mucho en ejercicios de estrategia para organizaciones y ahorita que estoy volcado completamente en todo este proceso de la puesta en marcha de ya mi segunda startup, que en este caso es Enwi. Total. Bueno, Jan, vamos al tema, de alguna manera, este tema, ¿no es cierto?, de los People Analytics al servicio de la toma de decisiones de la organización. Un tema que, bueno, está muy vigente, ya hace 5 añitos. Bueno, esto que te está introduciendo, ¿no es cierto?, de alguna manera los People Analytics, y ahí cuéntanos un poco en qué nos puede ayudar la analítica de personas para la toma de decisiones y obviamente para el logro de los objetivos de nuestros negocios, de las organizaciones, de las empresas. Nacho, mira, hay algo muy importante y es, cuando hablamos de analítica de personas, es básicamente empezar a convertir un poco y a transformar los comportamientos de las personas, que son un poco como esas miguitas de pan que vamos dejando cada uno de los colaboradores dentro de una organización y que empieza a entregarnos una información y que de cara precisamente a ese ejercicio de toma de decisiones se ha convertido como en una gran pregunta y es, ¿qué tal si aplicamos eso que llamamos Big Data o esa analítica de datos al entorno de personas donde quizá los seres humanos no somos tan predecibles como podríamos creer y en ese sentido vamos teniendo una serie de comportamientos que en la medida en la que van siendo recurrentemente claros nos empiezan a dar unas pistas. Y yo aquí quería como acompañar también como todo este ejercicio que parte de lo que quiero, Nacho, es que lejos de que yo sea el único interlocutor, pues vamos haciendo preguntas y respuestas y vamos haciendo una conversación alrededor del tema. Hay algo que quiero poner sobre la mesa y es estos primeros datos que me parecen muy importantes alrededor de todo el ejercicio. Y es que son datos que empiezan a mostrarnos a partir de una pregunta desde lo digital. ¿Qué tanto estamos dejando entrar lo digital a los entornos de gestión del talento? ¿Cierto? Que esa Total. es un poco la gran pregunta que tenemos aquí detrás y eso conecta necesariamente con el gran concepto de transformación digital, que es el que, digamos, nos tiene a todos envueltos en hacernos preguntas por cómo crezco exponencialmente, cómo logro tener una acción que me permita conectar con otras instancias. Y cuando vemos un poco estos datos que estamos viendo en pantalla, cuando veamos que solo el 8% de las compañías consideran que son digitales, pues hay una gran oportunidad de trabajo allí, ¿cierto? Hay una brecha enorme de oportunidad no solo para las empresas que trabajan en entornos de desarrollo de todo el ejercicio de madurez digital en las empresas, sino para los líderes que están detrás, involucrando las tecnologías como parte de su ejercicio de acompañamiento. Esto es lo que nos lleva precisamente incluso a empezar a conectarnos
con esas preguntas que se hacen los que están, digamos, en la parte de arriba de un ejercicio, sea piramidal o sea horizontal, que un poco Guillermo ahorita nos hablaba un poco de ese ejercicio de la horizontalidad dentro de las organizaciones, pero definitivamente un CEO y un director de recursos humanos empiezan a hacerse preguntas desde ese People Analytics y empiezan a verlo en distintas instancias. Por eso aquí esta pregunta, digamos, esta frase de John Bersin es bien interesante porque cuando hablamos de una estrategia declarada que se cuenta con la parte vital a la hora de operar un modelo de compañía de alto desempeño, es que empezamos a decir como listo, ¿qué sentido tiene hablar de analítica de personas o de People Analytics en un entorno empresarial que necesita empezar a tener una serie de respuestas, pero donde yo estoy más convencido es que debemos empezar a configurar cada vez mejores preguntas, porque ese es el gran potencial que tienen los datos de las personas. Y aquí es donde empezamos incluso a tener unos datos que hablan un poco, digámoslo así, al oído de esos tomadores de decisión que están enfrentados a todo el tiempo estar trabajando sobre números y a estar jugando a favor de los inversionistas y de las partes interesadas dentro de una organización, donde incluso llegamos a un dato que es bien importante y es que el 13.1 dólar o $13 en general, para redondear la cifra, es aquello que te retorna por cada dólar que inviertes en un proceso de People Analytics bien estructurado. Estos son datos de una investigación de Deloitte del año 2018 que precisamente empezó a entenderse, y esto, digamos, opera también en entornos de empresas de más de 10.000 empleados, donde el ejercicio es bastante crítico y en la medida en la que yo empiece a instalar este tipo de lógicas de trabajo dentro de las organizaciones, me va a permitir a mí cada vez ser más pertinente y más contundente a la hora de conectar con esas instancias. Esto definitivamente nos lanza una pregunta, y es una pregunta de, dentro de todo ese gran universo de lo que implica trabajar con analítica de personas dentro de una organización, hay una en particular y que quise, digamos, como hacer un especial énfasis para todo este proceso en particular, y es ONA. Todas estas que estamos viendo aquí son lógicas que están inmersas en el escenario del People Analytics, como la escucha de personas, como el tema de inteligencia artificial y de Machine Learning, el análisis de comportamiento, etcétera, etcétera, que son toda una serie de instancias que responden también a un análisis de datos, pero hay una en particular en la que quería detenerme, que es esta, que ha venido siendo priorizada, incluso esta organización Insight 2.2, que empieza a entregarnos información de valor, nos la pone en primer lugar a partir de las encuestas que hacen con estos líderes de talento humano entre las organizaciones. Pero la gran pregunta es, ¿qué es ese ONA o Organizational Network Analysis que empieza a mostrarnos unos escenarios bien interesantes? A mí me gusta mucho esta definición del director de talento humano de General Motors, que dice, proporciona una nueva forma de evaluar cómo las personas se muestran en una organización. Y ahí, Jan, para que, Dale. para que sea más específico, ¿qué es específicamente el ONA? Yo creo que hay muchas personas que no conocen este concepto. ¿Y para qué nos sirve el ONA? Tal vez en algún ejemplo, si nos puedes contar un poquito lo que tú obviamente implementas en las organizaciones. Mira, Nacho, aquí hay algo importante, y es que cuando hablamos de un análisis de redes organizacionales, que es lo que traduce ese gran concepto de ONA, es un poco la definición que nos pone aquí en pantalla Michael Arena, y es, Nacho, te voy a usar como ejemplo, me Sí. perdonas, utiliza un correo electrónico, interactúa con las personas a partir de una plataforma como Slack para tener información de ida y vuelta, pero aparte de eso también interactúa con una plataforma de recursos humanos que puede ser el Bamboo HR, ¿cierto? Y en ese sentido, tú ahí tienes 3 puntos de contacto: correo electrónico, interacción de mensajería, y aparte de eso, interacción con una plataforma que te permite administrar tu tiempo libre, que te permite pedir tus vacaciones, que te permite reportar tus días de baja. Y todos esos datos son datos que me permiten a mí crear una forma de comportamiento de Ignacio dentro de la organización a la que pertenece. Entonces, mira que ahí incluso esto es algo que favorece un montón el escenario del teletrabajo hoy, porque me permite a mí entender que si soy el director de recursos humanos de una organización, estoy viviendo en Barcelona y tengo personas en 15 países, pues tengo la posibilidad de entender esas personas, cómo se mueven dentro de su día a día
y esos comportamientos que me empiezan a decir a mí como director de recursos humanos para empezar a tomar decisiones de valor. Total. Voy a ir a un ejemplo un poco más estructural en esta línea que creo que nos ayuda a verlo más. En este caso, cuando hablamos de que ONA nos entrega como una radiografía del funcionamiento interno de la organización, es como hacer el comparativo de los dos gráficos que estamos viendo. El gráfico izquierdo es un gráfico tradicional, el que nosotros llamamos un personigrama, por así decirlo, donde están las personas y sabe uno de quién depende, con quién se interrelaciona. Y al lado derecho estamos viendo cómo lo ve ONA, que es un ejercicio informal, oculto y altamente revelador, porque yo aquí podría ver a la persona que es Milavec o Mitchell, que está aquí en alguna de las instancias, aquí lo estamos viendo, Mitchell, básicamente lo vemos como de quinto en un lugar, pero eso a mí no me está diciendo nada. Pero cuando yo lo veo interrelacionado y veo Mitchell todas las relaciones que tiene con una serie de actores importantes dentro de la organización, esto me empieza a revelar pistas y me empieza a mostrar un comportamiento mucho más aclarador para la pregunta que yo me esté haciendo, ¿cierto? Entonces, partiendo incluso del concepto de red, yo empiezo a decir, listo, Mitchell, ¿cuál es la red de Mitchell? Ya sé que son todas estas personas. Mitchell es el centro, por consiguiente es una persona importante, todos tienen que ver con Mitchell, ¿cierto? Y en ese sentido hay unos que tienen que ver más, otros que tienen que ver menos, pero al final Mitchell está en la mitad, ¿cierto? Distinto a como lo vería en el lado izquierdo, que básicamente lo veía como una persona más dentro de la organización. Si nos vamos a un ejemplo un poco más aclarador dentro de este sentido, este me gusta mucho porque podemos ver al lado izquierdo básicamente un mapa de 5 vendedores, 5 personas de ventas. Hay uno que está en saldo rojo porque fue la persona que menos vendió. Y aquí la pregunta es para el equipo directivo y es, tenemos que salir de una persona de ventas porque las ventas están muy bajas y no podemos seguir pagando los salarios que tenemos. Por consiguiente, vamos a tomar una decisión de prescindir de la persona que menos vendió el mes anterior, ¿cierto? Por consiguiente, casi que diríamos que es esta persona del centro que vendió 48.000 y en ese sentido, cuando la llevo al escenario de un análisis de redes organizacionales basado en ONA, me permite a mí entender que incluso las ventas de los demás tuvieron que ver con esta persona del centro. Quiere decir que en sí mismo esta persona para sí misma convirtió esta pequeña cantidad, pero ayudó a convertir en una porción a las demás personas en el ejercicio de ventas. Por consiguiente, es la persona que por el contrario vendió más que los demás porque participó de las ventas totales del equipo. Si en ese caso los directivos estuvieran tomando una decisión basada en la información del lado izquierdo, que digamos es el escenario tradicional, estarían dejando de entender cuál fue la participación en las ventas de esa persona con respecto a las ventas de las demás personas del equipo de trabajo. En ese sentido, estarían tomando una muy mala decisión porque estarían desechando a una persona que fue el responsable en gran medida de las ventas totales de todo el equipo. Listo. Creo que eso nos da un poco de claridad alrededor del ejercicio, porque básicamente, ¿qué hace ONA? Nos revela información que a simple vista no podemos ver, o que la lógica de tiempo, persona, salario versus ventas, en este caso, inmediatamente se va reflejada en esa persona solo vendió 48.000 cuando no sé qué participación tuvo en las ventas totales de la organización. Oye, Jan, y una preguntita, porque de alguna forma, ¿no es cierto?, esto también juega con muchísimas barreras, ¿no es cierto?, miedos que pueden tener las personas cuando uno implementa este tipo de herramientas. ¿Cómo manejamos esas resistencias, miedos, barreras y también poner en valor, ¿no es cierto?, para sobre todo el comité de dirección o el comité directivo, el uso de estas herramientas, no solo para lo que hacemos en gestión de personas, ¿no es cierto?, sino para toda la toma de decisiones a nivel organizacional? Aquí hay un reto, Nacho, enorme, y es porque cada vez vamos a empezar a acceder a datos, digámoslo así, que hay que manejar con muchísimas más pinzas, ¿cierto? Si lo fuéramos a poner en esos términos, porque así como me di cuenta que esa persona pudo haber salido, digamos, del grupo de personas listas para ser despedidas, porque me di cuenta que acompañó a otros en las ventas, alguien podría decir como, pues la persona simplemente lo pudo haber reportado y no tendría que haberse hecho un ejercicio. Pero eso funciona cuando tienes un equipo de ventas de 5 personas.
pero cuando tienes un equipo de ventas de 1.500 personas, tú no puedes ir a ese nivel de detalle y necesitas que los números y las métricas y las analíticas inmediatamente te hagan la alerta de cómo tienes que tomar decisiones alrededor de ese ejercicio. ¿Qué es lo importante? Entender que un poco cuando somos parte de una organización se abre un escenario de hipertransparencia, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que no puedo engañar como engañaba tan fácilmente hace unos años, ¿cierto? En el sentido de, si yo estoy, digamos, trabajando para una organización y estoy haciendo unas labores que no tienen que ver con mi trabajo, pues va a ser más fácil empezar a darnos cuenta de esas cosas, ¿cierto? Va a ser más fácil que el empleador se dé cuenta de ese tipo de cosas y va a ser más fácil que la persona pues entre en problemas precisamente por ese tipo de ejercicios. Por poner un solo ejemplo, en el caso de Enwi, por ejemplo, Nacho, que nosotros accedemos a una información que básicamente es de composición corporal, donde incluso inmediatamente yo te puedo medir a ti y yo sé que tú pesas 80 kilos, ¿cierto? Pero aparte de eso sé cuánta agua tienes en tu cuerpo y aparte de eso sé cuántos minerales hay en tu cuerpo y aparte de eso sé cuál es tu ritmo cardíaco las últimas veces que te has medido, por eso puedo hacer un promedio. Y empiezo a trabajar con esa información hacia un ejercicio de entender cuántos riesgos de salud tiene Ignacio y por consiguiente yo como empleador, cómo puedo impactar en reducir esos riesgos de salud de las personas, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a meternos en un escenario muy importante y es que los empleadores empezamos a ser partícipes del hecho de abonarle al bienestar de una persona o restarle al bienestar de una persona en la medida en la que tenga un comportamiento a favor o en contra del mismo, ¿cierto? Por consiguiente, soy corresponsable del hecho de una persona cómo termina siendo impactada en un escenario de bienestar de este tipo. Y un poco para conectar tu pregunta es, yo creo que hay que entrar en un ejercicio de apertura y entendimiento de riesgos, ¿cierto? Porque cada vez accedemos a más datos, pero cada vez vulneramos más la privacidad también de las personas. Y ahí es donde está como la delgada línea, ¿cierto? El vaivén de todas estas instancias, porque es como un poco lo decimos aquí en Colombia, es ni tan ni muy, ¿cierto? Como cómo ecualizamos y cómo nos quedamos un poco en esa frontera para no ir a conectar de esa manera directa. Hay algo aquí que me pareció importante traerles y es que, digamos que dentro de todos estos actores, con seguridad todos los que nos están viendo se están haciendo una pregunta y bueno, ¿con quién trabajo? ¿Con quién hago esto? ¿Cuáles son las marcas que están creando todas estas cosas? Aquí hay algo importante y es que aquí simplemente tomé unos screens de una de las marcas más destacadas alrededor del tema. Hay muchos grandes aquí en la ecuación, como Microsoft, por ejemplo, que ha venido haciendo este tipo de instancias hace mucho rato, pero básicamente se divide como en dos lógicas, en los que son activos y en los que son pasivos, ¿cierto? Casi que los que están en el escenario y los pasivos son los que nos proporcionan más como una autopista de trabajo para entrar en estos entornos. Y los que están en el escenario activo son aquellos que nos permiten ir al detalle. Creo que tú, Nacho, tuviste la oportunidad de ver Panalyt, cómo trabaja este tipo de acercamientos y toda la información que entrega alrededor del tema, que es muy importante que los líderes de talento humano empecemos cada vez más a encontrarnos con el que nos gusten los datos, el empezar a entender un dato, cómo empieza a dar información, el empezar a entender cómo hacerle preguntas a los datos, cómo formular retos para los datos, porque básicamente con los datos podemos hacer todo lo que queramos. Lo importante es qué buena pregunta está formulando el accionar de los datos que hay detrás, ¿cierto? ¿Cuál es esa pregunta que nos está permitiendo conectarnos con todas esas lógicas de actuación? Y aquí hay algo que lo hablamos alrededor de todo esto, Nacho, y es un poco como, bueno, listo, si fuéramos a hablar de ONA, ¿qué me ayuda a resolver? Aquí traje como ocho preguntas en principio que nos ayudan mucho como a conectarnos con esta instancia, y es, ¿quién influye positivo o negativamente quién influye positivo o negativamente en la cultura del cambio de una organización, ¿cierto? Si yo me hago esa pregunta en términos de decir, listo, tengo una forma de seguirlos a todos y entenderlo, inmediatamente me voy a dar cuenta dónde está el grado de influencia de una persona, sea positivo o sea negativamente. La segunda, que es una de las que más me gusta, es cuáles empleados corren más riesgo de quemarse, ¿cierto? Ese quemarse está en la instancia del famoso burnout,
¿cierto? En el que estamos ahorita, que ha sido muy importante para el seguimiento de las personas que están en todo el tema de salud, que básicamente hoy están reventados porque llevan quizá 30 meses trabajando sin descanso y están entrando en unos escenarios bastante críticos. Y eso posiblemente le ha pasado a muchas personas más en distintas organizaciones y distintos mercados. ¿Qué sucede aquí entonces? ¿Dónde nos pondrá el desgaste en mayor riesgo? Perdiendo conocimiento o conexiones, ¿cierto? Perder conocimiento es que se nos van personas y simplemente pasaron por la organización y no me di cuenta del gran potencial que tenían y las perdí, ¿cierto? ¿Cómo podemos reducir tiempo para ser productivos en las contrataciones? Esto es algo que desgasta mucho a las organizaciones. Un escenario como las BPO, por ejemplo, las que trabajan con temas de call center, que todo el tiempo están reclutando y haciendo un onboarding de personas y saliendo de otras personas, es algo que los desgasta muchísimo. Aquí hay una pregunta que para mí es muy clave, que es la 8 y es, ¿quiénes son nuestros verdaderos expertos en la materia? A mí me encanta que ONA ayude a detectar esto, porque en esto las organizaciones a veces pierden bastantes talentos, precisamente porque no se dan cuenta de esas personas de high potential, cómo empiezan a ser importantes, detectarlas a tiempo dentro de la organización para tenerlas en un lugar donde quizás rápidamente no se aburran y perdamos un gran talento dentro de la organización. Estas son algunas preguntas preliminares alrededor de todo este escenario, pero ahí están cómo podemos estimular la innovación dentro de la organización, cómo medir y aumentar el impacto de las iniciativas en términos de diversidad e inclusión. Esto es bastante importante porque en la medida en la que una organización crece en estas instancias, pues obviamente eso termina redundando en temas de alto rendimiento y desempeño. Oye, Jan, y saliéndome un poquito del libreto, porque creo que estas preguntas, ¿no es cierto?, nos gatillan muchísimas, obviamente, ¿no es cierto?, desafíos que tenemos en la organización. Y desde esto que nos comentas, sobre todo estas 8 preguntas que nos comentas, ¿cómo al final el People Analytics, entendido como el uso de todos los datos, ¿no es cierto?, para la toma de decisiones, cómo nos ayuda hoy día a poder crear, obviamente, planes de desarrollo organizacional o una estrategia de desarrollo organizacional entendida como un impacto en todos los macroprocesos de recursos humanos o de capital humano? Mira, Nacho, ahí hay algo muy importante y es que uno de los grandes potenciales que nos entrega la analítica de datos de personas es que nos ayuda a construir con historia ejercicios incluso retrospectivos y prospectivos que nos lleven a entender el comportamiento de una persona, ¿cierto? Supongamos, tengo un año de tus datos, ¿cierto? Antes de que ingresaras a la organización, puede que no tenga muchos datos o mucha información al respecto, pero tu comportamiento dentro de la organización me ha permitido a mí empezar a, como jefe, quizá empezar a hacerme preguntas como, creo que Nacho podría ocupar este cargo que sé que esta persona va a dejar en 3 meses y entonces preparo un plan carrera para llevarlo a, ¿cierto? Y en ese sentido, aquí hay muchas fuentes de información, que yo creo que eso es una pregunta importante, y es, ¿cuáles son las fuentes de información con las que cuenta una organización para aumentar el nivel de datos que hagan que el entendimiento de la red que tiene Nacho dentro de la organización sea lo suficientemente fuerte para yo tomar decisiones con esos datos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un análisis de desempeño instalado dentro de la organización, son datos que tengo que meter a ser parte de mi People Analytics. Si tengo un ejercicio de upskilling o de reskilling para esas personas que están siendo parte de un plan carrera, puedo realmente estructurar un ejercicio y entender que hoy esta persona está desarrollando estas capacidades y que en 3 meses va a estar lista para poder entrar en un ejercicio importante. Yo creo que no hay nada más que moleste al grupo de personas dentro de una organización, es que antes de buscar hacia adentro un nuevo talento, lo busquen hacia afuera, Total, ¿cierto? total. Y ahí es donde está la gran oportunidad que tiene una empresa de decir, yo primero busco hacia adentro, hago un ejercicio para que haya un plan carrera y que las personas puedan ir moviéndose en las distintas escalas que puedan existir dentro de una organización y eso nos va llevando de la mano en ese sentido. Buenísimo. Gracias, Jan. Y ahí, ¿Listo? un poquito también vinculándolo con uno de los, tal vez, puntos centrales que hoy día tenemos como áreas de capital humano, ¿cómo al final el People Analytics te permite, ¿no es cierto?, y te ayuda a diseñar e implementar planes de bienestar ad hoc
a las necesidades, obviamente, de las personas que están en tu organización. Mira, Nacho, aquí te voy a poner un ejemplo que incluso es todo, es como una especie de cómo funciona en una diapositiva, ¿cierto? Que es un poco como este ejercicio. Y es, cuando nosotros empezamos a trabajar con distintos procesos en distintas organizaciones, dijimos como, bueno, hay una gran oportunidad y es, las empresas pueden empezar a entregar unos datos de valor a las personas en la medida en la que entendamos bien cómo están, ¿cierto? Las empresas hoy normalmente te hacen un examen cuando ingresas o cuando sales, ¿cierto? Para saber cómo estabas al inicio de tu onboarding dentro de la organización y cómo te vas. E incluso a eso se le suma un tema del Día de la Salud o la Semana de la Salud. Y nosotros partimos de la premisa de por qué no hablamos del año de la salud, los 365 días del bienestar. Por consiguiente, una de las instancias importantes y es, primero, respondernos la pregunta de cómo capturar datos de valor de las personas, en este caso a través de unas estaciones de bienestar, que básicamente te hacen un chequeo en 3 minutos de cómo estás en varios frentes. Esos datos se convierten en una experiencia memorable, inolvidable. En este caso, estamos hablando de conectar a las personas con temas de deportología, de nutrición, de psicología, para luego transformar esos datos en anticipación para permitir la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener personas reportadas como alguien que tiene hipertensión. Lo puedo saber porque en el examen que me hicieron a la entrada me lo reportaron, pero tradicionalmente no hago nada más que saberlo. No me ocupo de gestionarlo, ¿cierto? Por consiguiente, si yo sé que esa persona es hipertensa y yo la tengo en un área donde hay una tensión muy alta, puedo ser puedo ser una organización que esté colaborando con el hecho de no darle calidad de vida a esta persona, ¿cierto? Por consiguiente, agravar la situación. Si yo me ocupo de mantener a esa persona en un monitoreo, de llevarla a un ejercicio de cambios de hábitos asociada a cómo puede mejorar esa condición de vida, que es algo reversible, esto es un tema bien importante y es que todas las enfermedades de no transmisión, que son incluso causantes de muertes por encima de las que ha causado una pandemia, tienen algo a favor y es que son enfermedades que yo puedo revertir en la medida en la que cambio hábitos, en la medida en la que me alimento mejor, en la medida en la que tengo mejores relaciones conmigo mismo y con los demás, y en la medida en la que activo ese proceso de actividad física. Por consiguiente, casi todas estas acciones, en la medida en la que tú estás siendo parte de una organización, pues una persona fácilmente puede pasar 10 horas de su día siendo parte de una organización. Por consiguiente, tengo una gran influencia en hacer y en motivar a que esas personas cambien sus hábitos, que al fin de cuentas es un poco como la lógica que hay aquí detrás. Total. No, súper interesante, Jan, sobre todo que conecta con ir generando mejores espacios, ¿no es cierto? No solo a nivel, ¿no es cierto?, del entorno, sino también ir generando una mejor salud, promoviendo una mejor salud, etcétera. Muy, De muy acuerdo, interesante. de acuerdo. Jan, última pregunta y ya después empezamos con las preguntas del público, que bueno, ahí tenemos, y agradecerle a toda la gente que está conectada, ¿no es cierto? Gente en Estados Unidos, España, Portugal, Argentina, México, Bolivia, Qué bien. Colombia, Perú, Inglaterra, Paraguay, República Dominicana y Costa Rica. Así que nos están Uy, viendo desde varios lados, Jan, así que... genial. y yo la última pregunta que te quería hacer, Jan, antes de pasar a las preguntas del público es, ¿cómo al final, o sea, qué logra una organización operando, por ejemplo, sobre modelos de diseño de servicio, cosas que están muy conectadas con el People Analytics? Mira, Nacho, hay algo que incluso es parte de este ejercicio que tenía preparado para hoy con ustedes y es, esto es una organización que se llama White Space, que ha venido desarrollando un ejercicio que me encanta porque logró un ejercicio de claridad muy grande en conectar tres aristas muy importantes: los empleados, los líderes de la organización y los clientes, ¿cierto? Tres cosas que tú al final dices, esto es lo que hace que una compañía exista, ¿cierto? Tengo un producto o un servicio, una serie de empleados que son los que lo manejan y lo sacan adelante, y unos líderes que son los que empujan ese liderazgo hacia ese proceso. Esta triada normalmente sería tecnología, personas, negocios, en un escenario normal donde el centro es la innovación. Y cuando tú la ves así, hay una visión de service design que empieza a conectarse con una serie de instancias
como por ejemplo la eficiencia, el placer, la intuición, la usabilidad, la unicidad, o sea, qué tan único es lo que estoy haciendo como tal. Y tú empiezas a conectar una serie de factores también como lo efectivo, lo deseable, aquello que es completamente deseable por las personas, y empiezan a aparecer unos frentes de trabajo que van engrosando este diagrama y que te permiten empezar a entender que por el lado de los empleados, pues tienes todo un frente de empezar a entender quiénes son esos candidatos que vienen, cuáles son los partners que llegan a ser parte de la organización, cómo va creciendo el ecosistema de valor, cómo incluso veo y mantengo mapeados a esos competidores, incluso con una lógica de quizá convertirlos en partners o de que allí salgan una serie de alianzas de valor para las organizaciones, porque al final, cuando tú empiezas a interceptar, aquí es donde aparece, por ejemplo, todo el ejercicio de la experiencia del empleado en la conexión entre empleados y líderes organizacionales, entre empleados y clientes aparece todo el servicio de Customer Service, y entre clientes y líderes organizacionales aparece todo el tema del Customer Experience. Por eso me parece supremamente ideal encontrar un entorno en donde una organización sea capaz de orquestar todo esto que estamos viendo en pantalla, en una lógica de entender que cuando yo llevo este escenario a un ejercicio, digamos, accionable, es decir, que las personas internamente vean que en efecto todo esto está pasando, realmente tengo una organización transparente en la que fácilmente se pueden dar ejercicios de horizontalidad, como nos los contaba Guillermo en la charla anterior, que es un ejercicio que empieza mucho a conectar con un tema que vos me has escuchado mucho hablar, y es el tema de la humanocracia. Total. Cómo acabamos con la burocracia y nos vamos precisamente a crear cada vez entornos más humanocráticos, donde hay una ley puntual que se debe cumplir en esa premisa. Yo incluso aprovecho aquí, Nacho, para darles estos dos recomendados que les traje a todos, que yo sé que es muy importante en estos encuentros, conectarnos con nueva literatura, conectarnos con nuevos autores que nos están estallando la cabeza. Por a mí particularmente estos dos libros me tienen absolutamente fascinado. El uno es este de Gary Hamel, que habla sobre la humanocracia, que es básicamente cambiar esta lógica que estamos viendo aquí abajo, y es, la burocracia es institución, persona y salida. La humanocracia es la persona, la institución y el impacto, ¿cierto? Eso nos lleva a una serie de preguntas muy interesantes. El libro es genial, se los recomiendo muchísimo. Y lo complemento con este que se llama Compassionomics, que es todo un análisis científico de cómo el ocuparnos, y ojo que aquí estamos hablando de un tema que quizá lo puedan ver en principio muy médico, pero yo creo que no hay mejor medicina que un buen trabajo, un trabajo que me inspire, un trabajo que me permita a mí realizarme como persona, ayudarle a los otros a realizarse. Por consiguiente, los directores de recursos humanos tenemos mucho de cuidadores, tenemos mucho de ser médicos, porque no debemos trabajar o no debemos ver la medicina como el arte de curar una enfermedad, sino de hacer de que nunca suceda, ¿cierto? Que ese debería ser el escenario. Por eso aquí es la sincronía entre la ciencia y la medicina y el arte de la medicina, y yo creo que ahí todos los de recursos humanos tenemos que ser un poquito médicos en muchos de los escenarios. Jan, como siempre, un crack. Muchas gracias ahí por esos dos libros, los voy a anotar. Queríamos hacerte una pregunta que nos hace, dame un segundo, Carmen Luz Morales, y tal vez en un minutito yo, Jan, ya que estamos justamente ya terminando. Dice, ¿Sí? ¿cómo se mide la trazabilidad de las relaciones? Cuando nos mostrabas ese mapa Uh -huh. de ONA. Uh -huh. Bueno, hay algo importante para la respuesta. ¿Cómo se llama la persona, Nacho? Carmen, Carmen Luz. Para la respuesta de Carmen es, hay muchas formas de hacerlo, ¿cierto? Lo importante es yo primero analizar cuáles son los datos o los puntos de datos que tengo de las personas. El ejemplo ahí que les ponía ahorita es, todos tenemos un correo electrónico, todos tenemos quizá o hacemos partes de plataformas que administran gestión del talento humano, plataformas donde me evalúan, plataformas donde me entreno, plataformas donde entreno a otras personas, plataformas donde recibo capacitaciones, y todos son lugares en donde mi interacción deja un dato susceptible de ser entendido como un comportamiento que sea accionable a partir de algo que hice o que no hice. Porque lo interesante de ONA es que no está analizando comportamientos actuados, sino que está analizando comportamientos no actuados, es decir, los que son completamente inconscientes, ¿cierto? Y que en ese sentido todos agradeceríamos un montón
si una inteligencia artificial empezara a detectar que yo estoy teniendo un comportamiento y no soy consciente de ello, ¿cierto? Exacto. Entonces ahí empieza a hacerse importante eso. Entonces yo creo que un poco lo importante en esta respuesta es, lo primero es entender cuáles son los accesos a los datos que tengo, cuáles son esas plataformas de datos que tengo, porque si tengo muy pocos datos, pues voy a tener muy poco análisis. Mientras más datos tenga, más capacidad de análisis voy a tener. Buenísimo, Jan. Bueno, primero, muchísimas gracias. También muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí escuchándonos. Y nada, los invitamos a que no se pierdan la próxima presentación. Será moderada por Gabriela Prado y presentará a Carlos Manríquez, otro crack más, fundador y CEO de Codify. Y bueno, nos van a hablar de un tema muy interesante que es cómo al final se va de un modelo de analítica prescriptiva para Leo. Así que, Jan, un gran abrazo. Así A que ustedes. eso. Gracias, Gracias por Nacho. todo. A ti.